Definitivamente existe un duelo. Todos tenemos una vida soñada o una vida proyectada. Sistema privado, la asistencia se produce en menos de un mes, en una unidad del sistema público, años. Por desgracia, en España hay pocos psicólogos clínicos. No te define tu enfermedad. No me des nada que me haga ir zombie. No me entienden, se piensan que me lo invento, que exagero. La precocidad en la asistencia marca una diferencia. Traumas, un duelo, la familia sufre con el paciente. Lo primero es la empatía. Yo creo que vencer ciertos mitos y ciertos miedos. Pero cómo hablando me van a curar y al final se consiguen grandes resultados. Puede haber una diferencia abismal de un resultado al otro. La terapia electroconvulsiva a día de hoy es un tratamiento muy eficaz para la depresión resistente. La respuesta a esos tratamientos marca la diferencia. Siempre me hice una promesa a mí mismo y a la psiquiatría. Lo tenemos que reivindicar desde la salud mental como algo necesario. Mira, yo te enseño lo que sé porque quiero facilitar que esta terapia llegue y ayudar al mayor número de personas. Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo episodio del podcast Piratas del Dolor. Hoy para hablar de un tema fundamental que es la salud mental. Vamos a hablar con un especialista que nos va a llevar a esa parte de la salud en la cual el paciente que sufre de dolor pues tiene y sufre cada día algo en su mente. ¿Qué pasa en ese paciente que cada día sufre de dolor? ¿Qué enfermedades concurren? La ansiedad, la depresión. Vamos a sumergirnos en todo esto, vamos a darle la importancia que merece, definiendo cuáles son los procesos que pueden sufrir, ya no solo ellos, sino su familia, y vamos a hacerlo de la mano de un gran experto en el tema. Gracias a todos por estar aquí con nosotros y demos la bienvenida a Alejandro Fuertes, que te hace sobre estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Un placer, gracias a ti de nuevo por dedicarnos este tiempo. Y bueno, Alejandro es un psiquiatra, un profesional del ramo de la psiquiatría, médico psiquiatra que trabaja en el Hospital Casa de la Salud en Valencia, que trabaja para la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia también, y que se ha formado en uno de los hospitales más prestigiosos del mundo, el Mass General de Boston, en la Universidad de Harvard, en el que hizo una formación que la verdad es que creo que le diferencia a todos. Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria y qué te inclinó a dedicarte a esta rama de la medicina que yo creo que necesita tanta atención. Bueno, pues yo hice la residencia de psiquiatría en el Hospital Provincial de Castellón y tuve la suerte de poder realizar una estancia formativa de un año de duración prácticamente en el Hospital General de Massachusetts en Boston, como comentabas. Y bueno, esa rotación estuvo muy dirigida a todo el campo de la neuromodulación, que era un campo que a mí me apasionaba desde que empecé la residencia. Y bueno, tuve la suerte de poder estar con el equipo del doctor Jean Camprodon, que es uno de los psiquiatras más prestigiosos en este ámbito, ¿no? Y bueno, entré en contacto con una serie de técnicas que posteriormente he podido implantar aquí en España, en concreto en Valencia, y que ya pues tengo la suerte de poder contar con ellas a nivel clínico. Además, tú eres formador. La verdad es que en ese ámbito te has prodigado mucho. Ayudas a muchos otros profesionales a este conocimiento a transmitirlo y sé que haces una labor en ese campo espectacular. Sí, ese fue uno de los principales objetivos, ¿no? El poder implantar ese tipo de técnicas en España. Ya había gente que estaba trabajando con ellas, ¿no? Pero que fuera un uso más generalizado. El principal reto desde mi punto de vista era que no se desvirtuaran estas técnicas, ya que a veces es fácil adquirir el dispositivo y aplicarlo prácticamente con unos conocimientos limitados, ¿no? Pero eso yo creo que es algo que puede tener efectos negativos a medio o largo plazo sobre los pacientes y por tanto nos hemos centrado mucho en el aspecto más formativo y hemos intentado colaborar con distintos hospitales, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, para que estas técnicas sean accesibles a los pacientes, pero sobre todo que se apliquen con rigor y que los profesionales que las vayan a utilizar tengan los conocimientos suficientes, ¿no? Luego profundizaremos en lo que es la neuromodulación y estas terapias invasivas, mínimamente invasivas, como la magnética transcraneal y otro tipo de dispositivos. Pero empecemos por la base, por qué es la salud mental y cómo concurren pacientes que sufren de dolor crónico. Al final el dolor es una experiencia, sobre todo el dolor crónico, que
impacta en la vida del paciente, porque al final el paciente que sufre dolor inicialmente impacta en actividades de su día a día, en sus relaciones personales, en sus relaciones profesionales, probablemente le altera el sueño, probablemente en un estadio inicial le genera ansiedad y luego depresión. Cuéntanos un poquito cómo es este viaje por el proceso doloroso y cómo lo veis desde la etapa de la biosfera de lo que es la psique. Bueno, desde un punto de vista neurobiológico, se sabe desde hace mucho tiempo que los circuitos afectivos, los circuitos cerebrales afectivos, están entrelazados y guardan una estrecha relación con los circuitos del dolor, ¿no? Entonces, es muy, muy frecuente encontrarnos con pacientes que tienen tanto dolor físico como dolor emocional, ¿no? O como dolor, sí, sufrimiento emocional. La importancia de ese dolor emocional es tanta, ya que la experiencia del dolor crónico modifica la identidad de la persona, es decir, modifica la manera en la que esa persona se autopercibe a sí misma y también la forma en la que lo perciben los demás, ¿no? Hay muchos pacientes que terminan fusionando su identidad con el síntoma, con el dolor. Por tanto, es algo a lo que debemos de prestar siempre atención. Mm, es muy frecuente que el dolor crónico, como comentabas, se presente con sintomatología depresiva, como por ejemplo la anedonia, que es la incapacidad de sentir placer, la apatía, la falta de voluntad, la tendencia a la clinofilia, que es la tendencia a estar inmóvil o a pasar mucho tiempo tumbado en un sofá o en una cama. Y sobre todo es que afecta mucho a lo que son las relaciones sociales, las ganas de relacionarse con los demás, la capacidad de realizar planes fuera del domicilio, ¿no? Entonces el paciente termina aislándose en una zona de confort, pero que cada vez es más estrecha y terminan, por supuesto, con un gran sufrimiento interno que afecta a todas las esferas de su vida. De la vida. Al final, de alguna manera también hay ese sentimiento de pérdida de una vida, ¿no? Porque al final yo creo que el paciente con dolor muchas veces es por un proceso degenerativo, a veces es un proceso quirúrgico, a veces la fisiopatología, o sea, la forma de desarrollo de la enfermedad puede ser un síndrome de dolor regional complejo. Bueno, hay muchas causas de dolor crónico, algunas más banales, otras menos banales, pero que de alguna manera es como un shock postraumático. ¿Qué comparten estas dos entidades? Pues al final el paciente que tiene dolor, por la naturaleza del ser humano y de todos, ¿no? Es la de intentar evitarlo, ¿no? Entonces, cuando una persona que tiene un dolor que se va modulando a lo largo del día en picos, no puede anticipar cuándo va a tener ese pico, tiene un dolor sostenido que ya le está limitando en el día a día, termina inicialmente, ¿no?, intentando llevar a cabo planes, no modificando demasiado su funcionamiento diario, pero va aprendiendo a base de el dolor, a base de la experiencia traumática de que cuando quiere desarrollar una actividad tiene que cortarla de manera imprevisible muchas veces, sin poder remediarlo, ¿no? Y termina generando esto mucha frustración en estos pacientes, ¿no? Se repite mucho en consulta eso de no puedo hacer planes porque no sé cómo voy a estar cuando llegue el momento de ejecutar este plan. A la hora de reservar un viaje, por ejemplo, comprar vuelos, viven con la angustia de no saber anticipar si van a poder o no llevar a cabo ese plan con la familia, no dejan de sufrir por ellos y también por las limitaciones que entrañan a la familia. Y bueno, en la intención muchas veces de evitar ese dolor, ese sufrimiento físico, pues terminan respondiendo frente a determinadas situaciones, como comentabas, con cierta ansiedad, con la evitación, que es uno de los principales retos de los pacientes, tanto que tienen dolor como otra sintomatología ansiosa, ¿no? Terminan evitando para no sufrir esos síntomas que no saben o que no pueden de alguna manera aliviar. Entonces sí, una vivencia traumática y son pacientes que se desgastan mucho a nivel emocional y lo vemos en consulta, que vienen ya muy desbordados, con sensación de desamparo. ¿Crees que existe
como una sensación de duelo por parte de ellos cuando el proceso ya es irreversible, porque por desgracia hay algunos cuadros que generan dolor en los cuales no hay curación, el paciente ya lo tiene que sufrir, y entramos en el periodo de aliviar síntomas, ¿vale? Desde las unidades del dolor disponemos de tratamientos y opciones, pero claro, el paciente es posible que ya no recupere su vida previa. ¿Crees que existe un duelo por esa pérdida de una vida anterior? ¿Y cómo crees que se debe abordar desde el punto de vista de la psique? Definitivamente existe un duelo, ¿no? Todos tenemos una vida soñada o una vida proyectada, no solo por las cosas, nuestros objetivos o nuestro propósito vital individual, sino un propósito vital que normalmente trasciende a uno mismo y que se basa pues, en los hijos o pueden ser en otros familiares o en los amigos, ¿no? O trabajo. Claro, o en el trabajo también, ¿no? La proyección laboral, ¿no? Entonces, cuando aparece un síntoma que además el paciente es conocedor de que no va a terminar de desaparecer, que es crónico, que forma parte de otra patología, a lo mejor que no tenga un tratamiento específico, el paciente entra en una crisis, ¿no? Una crisis en la que tiene que mm, imaginarse un camino nuevo, restablecer esos propósitos, modular la forma en la que se veían relacionándose con la familia o a nivel laboral. Ese duelo es un duelo como tal, tiene distintas fases. Hay una fase inicial muchas veces de negación, aparece una frustración muy intensa, la tristeza, y acompañar al paciente en ese camino y sobre todo identificar el duelo y que el paciente sea consciente de que está sufriendo un duelo que es natural, que es fisiológico y que además no hay que intentar silenciar, sino que hay que propiciar que pueda expresarlo, es muy útil, es el acompañamiento del paciente al final en ese nuevo camino que es diferente desde luego al que se habían imaginado. La verdad es que hablamos de un acompañamiento. ¿Cómo ves? Porque yo creo que esto es importante en nuestra sociedad y en nuestro sistema. Lo hemos comentado a la hora del diseño del episodio. El sistema actual de la salud mental en España, vamos a hablar de ese sistema ideal. ¿Cómo crees que sería el sistema ideal? Ya no solo para el paciente con dolor, sino para el tema de la salud mental. Es decir, ¿cuáles crees que deben de ser los escalones para detectar a aquellos pacientes que necesitan de un profesional como tú, como un psiquiatra o un psicólogo? ¿Y cuáles deben de ser los circuitos para encontrarlo? Porque creo que esto ha sufrido un cambio en las últimas décadas, ¿no? Sí. Bueno, en el sistema actual, yo creo que estamos muy centrados en resolver el problema una vez ya se ha instaurado y se ha establecido. Em, Tenemos mucha información porque vemos a muchos pacientes evolucionar, de que aunque el paciente que tenemos delante en estos momentos no tenga ese problema ya definido, podemos anticipar que lo va a tener con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, em, es frecuente, porque los recursos son limitados, que cuando al paciente se le recomienda consultar con un psiquiatra, con un psicólogo, con una unidad del dolor, con fisioterapia, em, es, tiene que cumplir con una especie de criterios de derivación, ¿no? Criterios de inclusión donde ella tiene que tener determinados síntomas o tiene que haber desarrollado una enfermedad o un trastorno en concreto. Yo creo que ese es el primer error, ¿no? El tener que esperar a que el paciente esté en ese estado. Este en un problema, ¿no? Claro, hay que anticiparlo. Efectivamente. Prevenir. Yo centraría el abordaje del paciente con dolor en la prevención. Y bueno, pues los servicios de Sí que te refieres, ¿no? eh, Es decir, prevenir la situación de la ansiedad, la depresión. efectivamente. Uno, o recibir el acompañamiento desde el principio. Sí. Es decir, dotar al paciente de recursos emocionales para enfrentarse a una situación que se anticipa que va a ser compleja desde el primer momento, pues en servicios de salud mental, ¿no? Primaria. Atención primaria también. Atención primaria es muy importante y una de las limitaciones más grandes que tienen a día de hoy los médicos de atención primaria es el tiempo que tienen por paciente y la imposibilidad de realizar un abordaje integrador biopsicosocial o una evaluación integradora y biopsicosocial desde el primer momento, ¿no? Ellos tienen muy poco tiempo por consulta y es muy difícil llevar a eso. ¿Cómo crees que se debería articular? Es decir, detectas que hay un potencial problema, es decir, un evento que obviamente puede conllevar unos problemas psicosociales y a nivel de la mente
acompañantes en los próximos meses, y desde los circuitos de atención primaria ya deriva una unidad del dolor. ¿Crees que la derivación temprana es importante a psiquiatría? ¿Y crees que los tiempos obviamente marcan una diferencia, ¿no? Entiendo que al final las listas de espera, yo por lo menos así lo percibo, creo que nos llevan a que, soy muy sincero, para cuando los pacientes llegan tenemos el problema instaurado y ya muy instaurado, y llegamos muy tarde. En lo que es la esfera psiquiátrica, ¿cuánto crees que eso nos dificulta los objetivos a conseguir? Es una diferencia abismal. Es decir, nosotros ahora en psiquiatría, a lo largo de los últimos años, hemos conocido o tenido nuevas herramientas para tratar la depresión resistente, ¿vale? Y voy a poner un poco el ejemplo bajo ese paradigma. Hemos empezado a recibir pacientes con depresión resistente para tratarlos, y nos estamos encontrando con pacientes que llevan 20 años con depresión resistente, 25 años con depresión resistente. Claro que los tenemos que tratar. Lo que pasa es que el objetivo tiene que estar puesto en tratar a todos esos pacientes, pero sobre todo conseguir que la derivación a los recursos sea lo más temprana posible, porque uno de los factores que contribuyen a la cronicidad de la sintomatología es el tiempo de evolución. Cuanto más tiempo pasa el cerebro con dolor, con sintomatología depresiva, con sintomatología ansiosa, con insomnio, más sufre, más se acopla a ese mecanismo, a ese funcionamiento, y por tanto más difícil es revertirlo. Entonces, la media más o menos en España de derivación o de detección de un paciente con depresión resistente está siendo de 1 año y medio. Cuando De realmente, 1 año y medio para llegar a vuestra consulta. no para llegar a nuestra consulta, sino para, desde una consulta de psiquiatría se detecta un paciente que tiene una depresión resistente y se le propongan tratamientos específicos para depresión resistente. Entonces, y esto pasa igual en atención primaria con otras patologías, ¿no? Entonces, Perdón, que incida. ¿Cuánto tiempo de evolución lleva la depresión en el paciente desde que el paciente lo habéis llegado a medir? Es decir, nosotros, por ejemplo, con dolor crónico, desde que el médico de atención primaria los detecta hasta que el paciente llega a una unidad del dolor crónico, por desgracia son meses, y en algunas unidades hasta años, hasta algún año, no voy a ponerlo en plural. En el caso de psiquiatría, ¿esto cuánto tiempo es? bueno, pues es variable, ¿no? Pero puede ir desde los 2 meses incluso hasta los 6 meses. Eso depende Entiendo mucho que de... también tendrá circuitos, ¿no? Claro, De la urgencia, no es lo mismo alguien que efectivamente, sospeches un potencial evento suicida, ¿no? eso es. Que alguien que esté en un proceso de ansiedad y depresión, ¿no? Cuando el paciente tiene riesgo autolítico, o cuando se identifica en el paciente verbalizaciones de que no vale la pena continuar, de que para vivir así, pues mejor no vivir, esos son criterios de urgencia, y se realizan consultas preferentes o urgentes a las unidades de salud mental, y son pacientes que se intentan atender lo más pronto posible, ¿no? Pero luego hay muchos pacientes que, sin haber llegado quizá a ese punto, pasan mucho tiempo hasta que reciben esa atención. Y que se vislumbran a lo mejor tal vez algunos signos que puedan llegar a, ¿no? Sí, sí, efectivamente. De todas formas, muchas veces también depende del diagnóstico, de la etiqueta que se le pone al paciente. Y bueno, yo creo que hay que entender muy bien que la definición de trastorno mental grave no está relacionada con el nombre que recibe el diagnóstico. Por ejemplo, quiero decir con esto que una agorafobia o un trastorno de ansiedad puede ser un trastorno mental grave o más grave que un paciente a lo mejor con una esquizofrenia. Es decir, el trastorno mental grave se define por el impacto y la afectación en las esferas de su vida que tiene el paciente, no por el nombre que recibe. Hay pacientes que tienen esquizofrenia, que están tratados con tratamiento desde hace mucho tiempo, y que se encuentran muy estables y que llevan una vida bastante funcional, y que tienen menos afectación en su calidad de vida o en su funcionamiento que un paciente que tiene una agorafobia, que no puede salir de su casa ni 10 minutos porque en cuanto sale de casa lo que siente es pues angustia, ansiedad, palpitaciones, sudoración, etc. Entonces, esto es una cosa que yo creo que es a tener en cuenta. Un paciente con un trastorno adaptativo o con una depresión, aunque no tenga ideación autolítica o aunque no tenga síntomas psicóticos, que muchas veces también son criterio de gravedad, hay que medir muy bien la afectación de la calidad de vida que está teniendo este paciente para determinar la prioridad que tiene a la hora de acceder a los recursos asistenciales en centros y en redes de salud mental. Alejandro, tú que trabajas en la sanidad privada, supongo que hayas detectado, como me ocurre a mí, yo he estado tiempo en los dos sistemas,
y la verdad es que he detectado una diferencia en cuanto al impacto en mis actuaciones. Es decir, siendo yo el mismo médico y haciendo lo mismo, y el nivel intentando mantener siempre el mismo nivel de atención y de calidad asistencial, he notado una diferencia en cuanto a los resultados que obtengo un sistema versus el otro, es decir, la pública que la privada, y esto la verdad es que, te crea disconfort, ¿no? Yo, desde lo que es mi asistencia en dolor crónico, siempre lo correlaciono no tanto al hecho de la asistencia en sí mismo, los recursos que tengo, que al final son muy similares, sino al hecho de cuánto los pacientes tardan en acceder al sistema, al recurso. Quiero decir que en una unidad del dolor del sistema privado, pues probablemente la asistencia se produce en menos de un mes. Sin embargo, en una unidad del sistema público, por desgracia, hablamos incluso de años. Lo voy a poner en plural, años. Entonces, eso hace que los pacientes, para cuando lleguen, tengan instaurado los procesos neurológicos o los procesos de cronificación del dolor ya estén muy instaurados. En algunas patologías esto es diferencial y dramáticamente poco reversible. Entiendo que desde lo que es la salud mental, esto juega un papel fundamental. ¿Sientes lo mismo? Sí, yo la principal diferencia que encuentro entre la sanidad pública quizá y la privada en la parte del abordaje del paciente en salud mental, yo centraría una gran diferencia en la atención psicológica. Por desgracia, en España hay pocos psicólogos clínicos, tienen mucho trabajo en la sanidad pública, tienen agendas muy saturadas y, por tanto, es difícil atender a el volumen de pacientes que quizá podrían beneficiar o que necesitarían una psicoterapia, ¿no? Entonces, sí que es verdad que los pacientes, a través del sistema sanitario privado, acceden mucho antes y mucho más rápido a lo que sería una atención psicológica de calidad, ¿no? Luego, en cuanto a los tiempos que tarda el paciente entre que se remite hasta que llegan al psiquiatra, bueno, pues hay una gran diferencia, ¿no? El paciente puede llamar por teléfono y pedir una cita directamente con un psiquiatra, y eso en la sanidad pública no pasa. Es decir, en la sanidad pública tienen que pasar por el médico de atención primaria. El médico de atención primaria inicia normalmente el tratamiento, que lo hacen bien, empiezan muchas veces con ISRS, etcétera. Tienen que cumplir un tiempo de evolución, hacer una evaluación. A veces se hace una interconsulta, pero se puede solicitar desde la unidad de salud mental que se modifique el tratamiento antes de Ujú. derivar, y finalmente llegan a salud mental si el paciente lo ha requerido o ha sido una evolución más compleja. Pero claro, eso demora 4 meses a veces, como decía, ¿no? 2 meses, 6 meses, depende un poco del paciente. Luego, a la hora de acceder a técnicas más específicas o a tratamientos más específicos, es verdad que en la sanidad privada pues también es más rápido, la derivación es más rápida. Normalmente no depende de distintos sistemas donde tú tienes que derivar al paciente de un punto a otro para terminar recibiendo ese tratamiento, sino que yo, por ejemplo, yo mismo puedo evaluar a un paciente, ver que ha llevado una determinada evolución y decir, bueno, pues yo a ti te recomendaría este tratamiento. Y directamente Esto el se paciente. ejecuta de una semana para la otra. Claro, sí, sí, desde luego, sí. Si Ya. yo le digo a un paciente que necesita estimulación magnética transcranial, de la que luego hablaremos, pues a lo mejor se lo digo un martes, y si está todo claro y está todo bien razonado, podemos empezar el lunes, cosa que nunca pasaría en el sistema sanitario público por una cuestión de volumen y de recursos. Ya, que al final el tema de los circuitos está claro que es importante. Yo creo que marca una diferencia, ¿no? La asistencia y la precocidad en la asistencia. Creo que en eso tenemos que centrar esfuerzos, sobre todo la gente que se dedica a la gestión. Creo que debería marcarse el foco en esto. Hablabas de algo que creo que es una gran duda, que creo que tendrán muchos pacientes que nos puedan ver, que es la diferencia en la asistencia y en la necesidad de una asistencia coordinada entre lo que es un psicólogo y un psiquiatra. ¿Cómo crees que debe ser el circuito? ¿Qué coexistencia existe? ¿Y qué diferencias existen entre unos y otros? Porque existen paradigmas o yo digamos clichés, ¿no? Como, bueno, el psicólogo habla, el psiquiatra prescribe y probablemente no sean todo lo acercados a la realidad que debieran. Cierto. Entonces, cuéntanos desde bueno, sé que tienes un equipo, que tienes psicólogos, que lideras ese proyecto en el que has creado esa asistencia total para el paciente en este área. Entonces, cuéntanos qué sinergias crees que hay en ambos y qué asistencia se puede complementar entre los dos. Bueno, principalmente yo diría que la sinergia debe ser total. Son tratamientos o abordajes complementarios al 100%. No es
una cosa o la otra, ni debería de ser así nunca desde mi punto de vista. Al final, el psicólogo, para los que nos escuchen, que a veces hay dudas entre la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra, el psicólogo es una persona que ha estudiado un grado en psicología, es una carrera universitaria de 4 años, muchas veces han hecho un máster después, el general sanitario, o han hecho una especialidad, es decir, han opositado para ser psicólogos clínicos, y son personas que están formadas en técnicas en las que a través del habla se identifican patrones disfuncionales de pensamiento, se intentan ayudar al paciente a ver los problemas o a gestionar los problemas de otras maneras, ¿no? Maneras en las que no le generen tanto sufrimiento, y trabajan con una relación estrecha con los psiquiatras, y normalmente intentamos estar coordinados. Los psiquiatras son médicos, han estudiado la carrera de medicina y posteriormente han hecho la especialidad a través del MIR de psiquiatría, que son otros 4 años. Digamos que el psiquiatra se centra más en pacientes a lo mejor en los que a veces el psicólogo ha intentado llevar una línea de terapia y encuentra mucha resistencia a ampliar esos patrones, o a ver las cosas desde puntos en los que no genere tanto sufrimiento para el paciente, y el psiquiatra lo que hace a través del tratamiento es ayudar a que el paciente pueda aplicar lo que se está trabajando a nivel psicoterapéutico. Yo siempre digo que el psiquiatra, de alguna manera, el tratamiento farmacológico lo que hace es abrir una puerta a que puedas realizar o poner en práctica lo que has trabajado, empezar a hacer algo de deporte, intentar socializar mejor, y que esa puerta muchas veces está cerrada a pesar del trabajo a nivel psicoterapéutico. El, el cliché o lo que suelen repetir los pacientes, ¿no?, cuando vienen a consulta, cuando tiene que ver con la psiquiatría, es siempre la misma frase: no me des nada que me haga ir zombie. Eso es la preocupación número uno del paciente que va al psiquiatra. Eso, uno. Y los que van al psicólogo muchas veces pues te dicen, pero ¿cómo hablando me van a curar, o cómo hablando va a cambiar mi situación, ¿no? Y no va a cambiar la situación hablando como tal, sino que al final, a través de la conversación y a través del papel que hace el psicólogo de identificar estos patrones de pensamiento que terminan muchas veces en bucles rumiativos, donde el paciente se dice a sí mismo: nunca voy a mejorar, nunca voy a poder hacer esto, yo tengo fibromialgia y soy fibromiálgica, todo eso pues se va deshilachando, se va trabajando con el paciente poquito a poco, y al final pues se consiguen grandes resultados. Dignifica al final, conseguimos que el paciente muchas veces pues recupere esa dignidad que siente que ha perdido, ¿no?, cuando pasa tanto tiempo expuesto al dolor crónico. ¿Qué patologías son más frecuentes en el paciente con dolor crónico? ¿Cuáles crees que son los grandes protagonistas, ¿no?, de este perfil de pacientes? Porque todos pensamos sin duda en la depresión, pero ¿crees que hay algún patrón más que merezca la pena resaltar? Sí, la depresión como tal, desde luego es de lo que más vemos, todo lo que es la esfera afectiva, la sintomatología afectiva que tienen los pacientes que están teniendo dolor. La ansiedad es muy, muy frecuente. La ansiedad basal, que es una sensación interna de angustia o de peligro, una sensación de peligro mantenida a lo largo del día, que al final no pueden relajarse, no pueden disfrutar de nada porque constantemente están con el cuerpo Alerta. alerta. Y bueno, hay síntomas transdiagnósticos, hay síntomas que se comparten en muchos diagnósticos diferentes. Por ejemplo, el insomnio, las alteraciones del sueño, bien sea por un dolor mantenido a lo largo de la noche, o que aparece de forma aguda a lo largo de la noche y despierta al paciente, como pacientes que, por la rumiación y por la angustia que han acumulado a lo largo del día, no pueden conciliar, no pueden mantener el sueño correctamente. Las alteraciones en el apetito, por ejemplo. Y luego, pues, dentro de la sintomatología dolorosa, vemos a muchos pacientes que parten de un dolor con un claro correlato orgánico, ¿no?, un dolor localizado por una lesión o por algún problema, por ejemplo, una artrosis, y luego vemos cómo ese paciente que lo ha pasado muy mal, que ha sufrido mucho, empieza a lo mejor a desarrollar otros dolores en otras articulaciones, a veces van cambiando de posición, dolores que no tienen un correlato orgánico tan claro, que no se termina de identificar la causa, o el propio correlato orgánico en sí mismo no justifica la intensidad del dolor que pueda tener el paciente.
somatomórfico. Efectivamente. Cuando ya entramos en el terreno de lo somatomorfo, pues el paciente se incrementa mucho el sufrimiento porque ¿Qué además, es en sí el trastorno? bueno, Bueno, entiendo que probablemente no nos entiendan exactamente qué es, cómo se define. claro, Bueno, se habla de somatización, ¿no? sí, Eso seguro que lo entiende la gente, digamos que pero ¿qué lo define? sí, pues al final tú puedes tener dolor porque tienes un daño físico en una rodilla, ¿no? Y entonces a través de los nervios que están inervando la rodilla, pues va a llevar toda la vía hasta que va a llegar al cerebro y el cerebro va a procesar esta información que me llega del cuerpo, ¿cuánto duele? Del 0 al 10, ¿cuánto duele? ¿Un 7? Pues un 7 es el dolor que voy a tener. Pero, por ejemplo, si en vez de tener un problema en la rodilla, tuviéramos un problema medular al nivel de la espalda, y se tocaran los nervios que están inervando la rodilla o la pierna, al final el cerebro tendría la misma sensación que si tuviéramos un problema físico en la rodilla. Digamos que todo lo que tiene que ver con lo somatomorfo es ni siquiera a ese nivel, ¿no? Sino ya internamente en el cerebro cómo están entrelazados los circuitos del dolor y los circuitos afectivos, de tal manera que un paciente puede tener un dolor mucho más intenso del que se justificaría a nivel orgánico porque asocie problemas sociales o porque esté teniendo problemas laborales o porque se vea aislado a nivel social. El sufrimiento emocional lo que hace es disminuir el umbral del dolor. El paciente termina más sensible a toda la sintomatología dolorosa. Y cuando hay grandes conflictos internos, a veces traumas del pasado, a veces pues un duelo, cuando hay un sufrimiento emocional intenso que no se ha procesado del todo, ese sufrimiento puede interferir con las vías del dolor y termina pues, generando esta sintomatología. Has dicho algo que yo creo que es muy importante, sobre todo para el que nos vea y que sufra de dolor, porque al final yo por lo menos lo he percibido así, que la vivencia del proceso en sí mismo y la intensidad del mismo en ocasiones incrementa la situación. Es decir, tú lo has dicho, hay muchos dolores que yo creo que mucha gente piensa y puede obtener la reflexión y algún paciente que nos vea decir, es que piensan que me lo invento, ni mucho menos. No es que te lo inventes, es que existen circuitos internos que llevan a una magnificación, a una ampliación de la señal dolorosa y que dependiendo de cómo se maneje esa situación por el propio paciente y por los profesionales que concurren, puede haber una diferencia abismal de un resultado al otro. Entonces esa vivencia es fundamental controlarla, controlar los factores desencadenantes. Hay terapias que, bueno, el biofeedback, ¿no? Diferentes terapias a nivel psiquiátrico y psicológico que pueden llegar a modular esa vivencia y que sin duda yo creo que pueden llegar a tener una diferenciación en los resultados a largo plazo en la vivencia. Los trastornos somatomórficos no son exactamente eso, pero sin duda que hay circuitos, ¿no? La sensibilización central, los procesos de magnificación, de la ampliación de la señal dolorosa, que en determinados contextos llevan a, lo que tú has dicho, un proceso que en círculo Claro. aumenta la vivencia del dolor crónico. Sí. Al final, esa sensación que tiene el paciente, ¿no? Cuando le dices, yo te recomiendo que vayas a un psicólogo, yo te recomiendo que vayas a un psiquiatra, lo has dicho y es tal cual. El paciente dice, ya me han desahuciado. A mí me dices desde una unidad del dolor que vaya al psicólogo, que vaya al psiquiatra y prácticamente la vivencia del paciente es como si me lo estuviera inventando. A veces la familia, que generalmente tiene un papel muy importante terapéutico, sin darse cuenta también puede tener el papel contrario por cómo evalúa la situación del paciente. Y muchos pacientes llegan con esa sensación, ¿no? de desahucio, de es que me han tildado, ¿no? de loco y me han dicho casi como que me lo estoy inventando. Y lo que has explicado es lo más importante, yo creo que para estos pacientes. Entender que partiendo de un síntoma que puede ser el dolor, se va a perder una funcionalidad que va a contribuir a que aparezcan más síntomas. Por ejemplo, si yo tengo dolor y dejo de ir a trabajar y dejo de socializar, van a aparecer seguramente en poco tiempo sintomatología depresiva. Esa sintomatología depresiva va a hacer que promueva un estilo de vida poco saludable en el que dejo de cuidarme, dejo de cuidar la alimentación, la higiene, no me apetece salir de casa, me recluyo en casa, voy a tener más irritabilidad, más ansiedad y eso a su vez va a cerrar el círculo disminuyendo el umbral del dolor. Por tanto, yo voy a ser mucho más sensible al dolor por este círculo que se ha cerrado.
Y eso no quiere decir que el paciente se lo esté inventando. Es que hay que incidir sobre ese círculo desde distintos puntos o desde todos sus puntos para no quedarnos cojos y para que el paciente no vaya incrementando su nivel de frustración, porque si solamente nos centramos en el dolor, pero todo lo demás sigue activo y contribuyendo a que no recupere la funcionalidad, el dolor, por mucho que mejorara un poco, es que el paciente tiene muchas áreas sobre las que hay que incidir a nivel social también. Antes hemos hablado de que recomendaríamos no solamente que participe unidad del dolor, fisioterapia, salud mental, psiquiatría, psicología, sino también muchas veces servicios sociales, es decir, evaluar la situación social del paciente es muy importante para Y la que... familia, ¿no? Y la familia, desde luego. La familia tiene un papel crucial, juega un papel crucial en la evolución de nuestros pacientes. Eh, la familia sufre con el paciente. ¿Te has encontrado, perdón, en cuanto a esto, para que lo razonemos, casos en los cuales la vivencia del familiar sobre el proceso de dolor condicione de tal manera el dolor que el protagonismo del acompañante conlleve una perpetuación del dolor del paciente en sí mismo? Sí. No solo por la vivencia del propio paciente, que al final es el paciente, ¿no?, que lo dice la palabra, sino cómo lo vive el cónyuge o la pareja, ¿no?, que lleva a que este proceso sea todavía más difícil y que a veces dices, tengo que tratar el acompañante, ¿no? Porque por desgracia no está facilitando la situación, sino empeorándola mucho. Eso no solo hay que tratarlo por el hecho de cómo lo sufre, sino poner las puntualizaciones, ¿no?, en decir, este proceso es de él o ella y aquí estamos para sumar y usted se tiene que poner al nivel, ¿no? Sí. ¿Te lo encuentras? Sí, me lo encuentro además con frecuencia. Al final, yo creo que el ser humano no le gusta el sufrimiento ajeno, ¿no? Entonces lo intentan muchas veces no procesar, sino negar prácticamente o evitar. Es más fácil quizá para alguien decir, venga, va, que no te duele tanto, que seguro que te puedes levantar y seguro que podemos dar un paseo, que llegar a comprender la dimensión de la angustia que está sufriendo esa persona y la limitación que le supone a esa persona hacer algo. Renuncio yo a hacer algo porque la persona que me acompaña está con dolor y lo está pasando muy mal. Eso es difícil de integrar y muchas veces los familiares se resisten a eso, se resisten a hacer el duelo que está haciendo el paciente. Claro, si el familiar se resiste a hacer el duelo, se estigmatiza, el paciente se autoestigmatiza y recibe ese feedback negativo de culpabilidad, de que parece que es que no quiera, parece que es que me lo estoy inventando, nadie me entiende. Esa palabra se repite en consulta constantemente. No me entienden, se piensan que me lo invento, que exagero. ¿Cómo lo abordarías? Quiero decir, esta situación, es decir, pareja que viene, han tenido un evento, dolor crónico, el familiar no solo no lo acepta, sino que concurre generando más estrés y retroalimenta la situación de estrés. ¿Quién crees que tiene que acceder ahí? ¿El psiquiatra, el psicólogo? ¿Cómo debe ser el circuito para...? Porque muchas veces además te encuentras desde unidad de dolor grandes reticencias a, encima este perfil no cree en la psicología y no cree en la psiquiatría, está Sí. totalmente en contra. Es un perfil muy concreto de personas que se repite. Entonces, ¿cómo crees que tiene que ser una terapia grupal de los dos? ¿Tiene que ser individualizada? ¿Cómo crees que podemos conseguir ir ahí? Porque sin duda no lo están haciendo, no le están ayudando. Sí. Yo la aproximación a ese perfil de familiar, que por desgracia pues, se repite, y no por maldad, sino como digo, pues por no... Su personalidad. Sí, por rasgos muchas veces de personalidad. Em, yo lo haría también no desde la confrontación, sino desde entender que, que está claro, ¿no? Que tú estás sufriendo también este proceso, que tú estás renunciando también a muchas cosas y que se resulta complicado muchas veces, pues porque ver sufrir a tu pareja o a tu hermano o a tu hijo, pues es muy difícil y genera mucho malestar. Entonces, lo primero es la empatía, es decir, entender a la persona que tenemos enfrente esos patrones de comportamiento, de dónde vienen y por qué. A través de la empatía, es decir, si esa persona se siente comprendida, yo creo que ya tenemos una puertecita abierta que hay que intentar cruzar. Y es muy frecuente, como comentas tú, encontrarnos con respuestas tipo, pero si yo no tengo el problema lo tiene él, o el problema lo tiene ella, no lo tengo yo. A ver por qué voy a tener que ir yo al psicólogo si es todo suyo, ¿no? Pues es difícil, resulta muy difícil, hay gente que no llega a hacerlo, por mucho que insistimos. Yo recomendaría
inicialmente psicoterapia, es decir, que hubiera un abordaje psicoterapéutico, validando su malestar. ¿Individual o colectivo los dos? Inicialmente tal vez Yo individual. inicialmente recomendaría individual y posteriormente pueden confluir los dos, o recomendaría que confluyeran los dos a nivel grupal, que yo creo que es también muy importante, ¿no? Ver cómo los dos se complementan. Pero muchas veces hace falta un abordaje inicial individual para que el familiar sea consciente del malestar que está teniendo y de dónde viene ese malestar, que lo proyecta hacia el paciente o que hace que contribuye, como decías, a perpetuar ese dolor, por lo que proyecta en el paciente, y eso es un malestar interno, individual, que se debería de poder trabajar. Es que estoy convencido que se te ocurren un montón de casos. Yo, vamos, estoy repasando y proyectando varios casos, desde el que no contribuye el familiar al tratamiento porque no apoya y es más bien una rémora al proceso porque no tiene el suficiente amor o la suficiente empatía hacia el proceso y se transforma en protagonista, que al final dices, yo entiendo que la situación impacta también en tu vida, pero sin duda que en la de él o ella impacta todavía más. Y luego también te encuentras lo contrario, la persona que de alguna manera se protege desde su dolor y, bueno, hace la vida complicada a su pareja de al lado, ¿no? Que en el contexto el sufrimiento es lógico, de alguna manera entendible, no, ya no lógico, sino entendible, pero que yo supongo que en el contexto del acompañante deba ser muy difícil conocer cómo colocar los límites a esas actitudes. Es decir, yo entiendo que tú sufres, yo entiendo que lo estás pasando muy mal, entiendo que no duermes y que te duele mucho, pero tenemos que encontrar un contexto de cohabitabilidad, porque si no esto, es imposible. Sí. Y yo entiendo que habrá gente que arroje la toalla por no poder más. Cuando la persona pasa mucho tiempo con dolor, muchas veces el dolor se convierte en un eje principal sobre el que gira su vida, es decir, su identidad se convierte en dolor. Esto es una cosa que además se ve en determinados perfiles, ¿no? Y antes comentábamos qué comorbilidades veíamos con el dolor: depresión, ansiedad, trauma, pero también hay muchas veces personas que tienen unos patrones de funcionamiento, unos rasgos de personalidad muy determinados, que tampoco ayudan al procesamiento del dolor o a aprender a vivir o a adoptar otras estrategias, ¿no? Que no sean tan... ¿Crees que es importante explicitarlos? Em, Tanto a uno como a otro. Explicitar ese rasgo de personalidad no se para el puede... autoconocimiento. Yo creo ¿O sería un ataque para el propio? sería un ataque frontal si se hiciera directamente, aunque los podemos identificar en una primera consulta. Yo creo que es precisamente el objetivo de la psicoterapia, es decir, ir poco a poco ayudando a que el mismo paciente, no que el profesional diga tú tienes, sino que el paciente diga me estoy dando cuenta de esto, me estoy dando cuenta de lo otro. Ayudar al autoconocimiento del paciente, pero no señalando tú eres no sé qué, tú eres no sé cuándo, porque eso se suele vivir como un ataque por parte del paciente. Son rasgos o patrones de personalidad que se pueden moldear y que se pueden modular, pero sobre todo cuando el paciente tiene mucha conciencia de lo que hay. Y efectivamente, hay que intentar evitar estas frases, ¿no? Yo las veo mucho en la consulta. Yo me llamo no sé qué y soy fibromiálgica. Yo, ¿no? Y soy paciente con dolor y tengo... Bueno, a ver, eres muchas cosas. No te define tu enfermedad. Claro, no te define tu síntoma ni tu enfermedad, pero hay gente que sí que tiene esa vivencia, que su vida está definida por el síntoma. Y eso es lo que yo creo que muchas veces genera ese malestar que comentabas o esa sensación de burnout en los familiares, ¿vale? Los familiares acompañan, los familiares sufren también, el paciente más, pero sufren en conjunto al Unidad final. familiar. Sí, y eso es lo difícil. Pero bueno, yo siempre recomendaría ese abordaje psicoterapéutico, ese acompañamiento a lo largo de los años. No cuando estoy bien dejo de ir, sino cuando estoy bien sigo yendo. Además es que cuando estoy bien voy a ser capaz de trabajar mejor lo que quiero trabajar con... Creo que, bueno, le hemos dado un buen repaso a esa parte desde la psicoterapia, ¿no? Desde lo que es el don de la palabra. Em, Vamos a repasar tratamientos de este proceso, de estas alteraciones de salud mental o, bueno, de los procesos que acompañan al dolor crónico. ¿Qué opciones terapéuticas tenéis los psiquiatras? ¿Qué opciones tienen los equipos de psicología y psiquiatría, tanto desde la terapia cognitivo-conductual o las biofeedback, este tipo de terapias, a un poquito la psicofarmacología,
a las terapias un poquito más innovadoras que permiten pues, procesos neurobiológicos o con respecto al tratamiento de los trastornos del sueño. Cuéntanos así un poquito. Sí, claro. A nivel psicoterapéutico, generalmente se aplica la terapia cognitivo-conductual, que es de las que más evidencia científica tienen. ¿Qué es en sí mismo? Bueno, es una terapia en la que se identifican esos patrones cognitivos distorsionados o que están viciados hacia ¿Mm? una serie de pensamientos que siempre terminan generando sufrimiento al paciente. Corregir patrones, ¿no? Efectivamente, ayudan al paciente a corregir esos patrones, sí. La psicoterapia es la forma de neuromodulación más antigua, neuromodulación no invasiva. Cambia la manera de pensar, cambia a nivel funcional cómo se habla el cerebro, ¿no? Entonces, pues sí, hacen una neuromodulación y es una de las técnicas más utilizadas. La de aceptación y compromiso, ¿no? Donde al paciente no se trabaja con el paciente para que no, para que el objetivo no sea vivir sin nada de dolor, estar 100% bien, sino entender pues, que hay ciertos síntomas que van a acompañarle y que eso no tiene que limitar o definir su vida, sino que tienen que intentar disfrutar del resto de cosas cuando puedan, ¿no? O conviviendo con el dolor. Porque no siempre serás joven, ¿no? Que de alguna manera van a ocurrir cosas y que tienes que aprender a vivir con ellas, ¿no? Sí. Luego el mindfulness también es una de las técnicas que se están utilizando más. La meditación, ¿no? La meditación, hay veces que la meditación, yo tengo dudas con algunos perfiles de pacientes determinados, porque a veces cuando hacen mucha introspección también son más conscientes del dolor o de la intensidad del dolor, entonces esto pues hay que verlo con cuidado, sí. Y luego técnicas más específicas, cuando hay trauma asociado, cuando el dolor se ha ocasionado por un evento traumático, el MDR, por ejemplo, es una de las técnicas que se están utilizando más a día de hoy. A nivel farmacológico, nosotros, los psiquiatras, em, digamos que nos movemos entre tratamientos sintomáticos, ¿Vale? ¿no? Como por ejemplo podrían ser Antidepresivos, imagina. Bueno, no, iba a hablar de los ansiolíticos, por ejemplo, ¿no? Los ansiolíticos serían muy sintomáticos, ¿no? Tengo una crisis de ansiedad, me tomo un ansiolítico y me la quita. O tengo ¿qué insomnio, te refieres? pues benzodiazepinas, por ejemplo. O sea, el típico Valium. Bueno, tranquilo. Lorazepam. Al final las benzodiazepinas es una familia de fármacos que tienen diferentes vidas medias, o sea, diferente duración. Y bueno, desde el tranquimacín, ¿no? Sí. El problema digo sintomáticos, yo he recalcado la palabra sintomáticos, porque no tenemos que olvidarnos que son un grupo de fármacos que sí que generan un alivio rápido de algunos síntomas, especialmente todo lo que tiene que ver con la ansiedad, y también mejora el descanso nocturno o ayuda a dormir a muchos pacientes, pero a medio o largo plazo no Inciden sobre la... curan de alguna manera, no previenen que aparezcan los síntomas que esté sufriendo el paciente, generan tolerancia, generan dependencia, pueden generar adicción si se consumen sin control bueno, cuando se suspenden, pues hay que suspenderlos progresivamente por esa... Puede ser una ayuda puntual, pero no una solución a largo plazo. Tiene que ser una ayuda puntual, de rescate, que se dice, ¿no? En un momento puntual me lo tomo, igual que hay muchos analgésicos que también los utilizáis de esta misma manera. Sí, bueno, básicamente, a ver, nosotros cuando vas al quirófano, pues te tomas la pastillita para ir más tranquilo. Eso es, Bueno, claro. momentos puntuales, pero yo creo que no tienen que ser el alivio de, uy, en casa me da un tal, tranquimacín. Efectivamente. Creo que el recurso debe ser otro. Cuando se prescriben este tipo de tratamientos, es muy importante que haya un buen tratamiento de base a nivel psicoterapéutico y a nivel farmacológico. Los tratamientos de base que más utilizamos en psiquiatría para los pacientes que tienen dolor, depresión, ansiedad, son los antidepresivos, ¿vale? 100%, eso sin ninguna duda. Y los antidepresivos, en contra de la creencia popular, no son fármacos que tiendan a generar ni tolerancia, ni dependencia, ni adicción, ni sedación. Es decir, son fármacos que utilizamos en pacientes que están de baja laboral porque lo que queremos es que en cuanto puedan recuperen la funcionalidad estén trabajando. Y tú con la mayor parte de los antidepresivos puedes trabajar, conducir, leer, escribir y hacer una vida normal, efectivamente. Los pacientes muchas veces vienen y lo primero que dicen es eso, no me des nada que me haga ir zombie. Y cuando oyen la palabra antidepresivos, dicen, pero que yo tengo que trabajar, yo tengo que conducir, yo tengo que... Es probable que estén más estigmatizados por la población que los propios ansiolíticos. Están invertidos. Son pacientes que vienen, no me des nada que me haga ir zombie, pero me estoy tomando 5 miligramos de hace cada 8 horas. Y orfidal. Claro. O sea, completamente, le han dado la vuelta completamente. Sí, además, a diferencia de los antidepresivos, las benzodiazepinas apenas tienen, bueno, tal vez el ribotril, el clonazepam por el efecto miorrelajante, pero
que en el control del dolor el antidepresivo tiene sin duda, unas implicaciones mucho más favorables para el control del dolor, en este caso neuropático. Determinados antidepresivos especialmente. Entonces, esto es una de las principales tareas que hacemos en consulta, que es desestigmatizar ciertos tratamientos que están estigmatizados y educar al paciente en lo que se están tomando y el por qué. Los antidepresivos, como comentabas, ¿no? Hay algunos antidepresivos, casi todos se pueden utilizar para tratar la ansiedad, la depresión y pueden mejorar el dolor, pero específicamente hay los tricíclicos, por ejemplo, o por ejemplo la duloxetina, que han sido fármacos que hemos utilizado mucho para el paciente que tiene depresión o síntomas afectivos, ansiedad, y además asocia un dolor crónico neuropático. Cylbalta, duloxetina, mirilmecina. Sí. Esos fármacos no son la panacea, no es que el paciente se lo tome y ya deje de ser dolor, Por antidepresivo el mundo, pero tiene un efecto mágico en la... puede mejorar algo de determinados pacientes y hay veces que la respuesta a esos tratamientos marca la diferencia. Es decir, que son pacientes que llevan mucho tiempo arrastrando la inercia terapéutica, que es me tomo esto y vas al médico y te tienes que seguir tomando esto. Llevan meses, años a veces tomando lo mismo y revisas la medicación y dices, bueno, pero ¿has probado alguna vez esto? ¿Has probado alguna vez lo otro? Te dicen que no y pues vale la pena que lo intentemos. Y hay que diferenciarlo de los anticonvulsivantes, que es otra forma que utilizamos nosotros. Efectivamente. Pregabalina lírica, Eso es. gabapentina neurodentina. Correcto. Bueno, hay muchas familias, pero que bueno, pueden tener un efecto, yo creo que más bien ansiolítico, ¿no? Sí. No tanto antidepresivo, que sin duda Los no es... anticonvulsivantes más ansiolíticos, sí, es algo. y que bueno, sin duda tienen un efecto sobre el dolor neuropático. Modulan a la baja la percepción del dolor crónico neuropático y eso al paciente le ayuda a que ese tratamiento, junto con lo que se está haciendo a nivel psicoterapéutico, lo que está intentando el paciente por sus propios medios, en su entorno, y a lo mejor algún tratamiento farmacológico más que incida sobre la sintomatología depresiva, pues que en conjunto el paciente esté mejor tratado. Vale. Aparte de los tratamientos, bueno, hemos hablado del abordaje psicológico, ¿no? Del don de la palabra. Luego de lo que es los fármacos, aparte, ¿qué otro tipo de terapias crees que merece la pena resaltar? Claro. Entiendo que, bueno, algunas son muy conocidas. Obviamente en una depresión mayor está la terapia electroconvulsiva. Y luego disponéis los psiquiatras algunas líneas que yo creo que han revolucionado, ¿no?, la situación. Sí, yo, ya que has sacado tú el tema de la terapia electroconvulsiva, yo lo dije desde el principio, desde que empecé a trabajar con la neuromodulación, siempre me hice una promesa a mí mismo y a la psiquiatría, ¿no? Que nunca iba a desprestigiar o hablar mal de la terapia electroconvulsiva por dar cabida o por priorizar otros tratamientos. La terapia electroconvulsiva a día de hoy es un tratamiento muy, muy eficaz para la depresión resistente, el más eficaz seguramente, y en contra de él también la creencia popular. Es un tratamiento que se administra con sedación en quirófano, se pone un poquito de propofol normalmente, se aplica un relajante, Se duerme la gente, duerme vacía vacía, dormido como si fuéramos... se agarra una corriente de bajo voltaje, El proceso dura, nada, 5 minutos. 5 minutos, 5 minutos, lo que es la sedación, no sé el proceso, nada, 30 segundos. 30 segundos. Se induce actividad epiléptica a nivel cerebral, una actividad epiléptica bilateral, sincrónica, que tiene que tener un inicio y un cese brusco, dura normalmente 25 o 30 segundos, el paciente se despierta y se va a su casa. Es decir, que no es un tratamiento que el paciente tenga que estar heredado, no es un tratamiento que el paciente no pueda hacer vida. Es verdad que uno de los estigmas de la terapia electroconvulsiva es del pasado, ¿no? Cuando no había ni anestésicos ni había nada para poder aplicarla, y sobre todo las alteraciones cognitivas, ¿no? Pacientes que se quejan de que no se acuerdan bien de las cosas y eso está descrito especialmente o en el 90 y pico % de los casos durante el tratamiento. Si son 15 sesiones, pues en ese periodo el paciente muchas veces tiene dificultades para recordar algunas cosas y a medida que va pasando tiempo desde que se termina el tratamiento va recuperando el funcionamiento cognitivo previo, ¿vale? Quiero decir que yo trabajo con terapia electroconvulsiva todos los días y es un tratamiento muy, muy eficaz para la depresión resistente. Es más, es un tratamiento que está indicado en los 3 trimestres del embarazo y no hay un rango de edad que digas a partir de los 65 no se puede aplicar. Hemos tenido pacientes con 90 años recibiendo terapia electroconvulsiva. Por tanto, yo primero quitarle el estigma de la terapia electroconvulsiva. Ahora, que hay técnicas que se han abierto paso a lo largo de los últimos años en el tratamiento de la depresión, del dolor y de los trastornos mentales en general, sí. Y
es un poco lo que quise, ¿no? La formación que quise recibir en Estados Unidos, porque aquí era más complicado en el momento en el que yo la hice recibir esa formación. Y estamos hablando de la neuromodulación. Ujú. La neuromodulación cerebral, y yo estoy especialmente interesado en la no invasiva, es decir, la neuromodulación cerebral en la que yo no tengo que hacer una cirugía o no tengo que pasar al paciente por quirófano para poder modular o cambiar la actividad cerebral de ese paciente en determinadas zonas. Y para eso nos servimos de distintas modalidades de energía, ¿no? Podemos utilizar energía eléctrica, la terapia transcranial por corriente continua funciona con 2 electrodos, como la terapia electroconvulsiva. Lo que pasa es que el voltaje es tan bajo que no llegas ni siquiera a despolarizar las neuronas. Lo que haces es modular la excitabilidad cortical de ese área del cerebro que estés trabajando, pero no despolarizas neuronas como sí que haría la terapia electroconvulsiva. Es decir, el riesgo de convulsión no hay. Para que nos entienda la gente, ¿qué es exactamente? Porque probablemente lo han visto, ¿no? Que cada vez estos dispositivos están en clínicas de fisioterapia. Sí. ¿Qué modalidades tienen que los diferencia y cómo es? ¿Es el casco que se coloca a la gente, Bueno, no? la terapia transcranial por corriente continua, la TDCS, es un tratamiento en el que se funciona normalmente con un ánodo y un cátodo, que es la modalidad más básica. Luego hay montajes más complejos donde se utilizan distintas dianas. Y lo bueno que tiene esta técnica es que es muy accesible, porque al final es un aparatito pequeño donde el psiquiatra, el anestesista, la persona que vaya a trabajar con el paciente introduce los parámetros que quiere que reciba el paciente de estimulación, y también instruye al paciente en dónde se tiene que posicionar estos electrodos. Lo que hace es modular. Modular es cambiar la actividad del cerebro en determinadas zonas específicas. Por ejemplo, en el caso del dolor, la corteza motora es una diana cortical que está muy relacionada con la percepción y con el procesamiento del dolor, igual que la corteza dorsolateral prefrontal, que está a esta altura, pues está muy relacionada con la sintomatología afectiva. Por tanto, se pone un ánodo y un cátodo, por ejemplo, en la corteza motora y en el lado contralateral, y modula la excitabilidad cortical de un área extensa del cerebro, pero localizada. Y lo bueno de estas técnicas es que no tienen prácticamente efectos secundarios, o tienen muy pocos efectos secundarios, y que además el paciente se lo puede llevar a casa. Es decir, el paciente no depende de tener que venir al hospital a aplicarse el tratamiento todos los días, sino que desde su casa se puede administrar este tratamiento durante un mes o el tiempo que dure. Las sesiones suelen durar 30 minutos más o menos. Y es un tratamiento un tratamiento complementario para modular o disminuir la percepción del dolor. Eso sería la TDCS. Lo utilizáis no solo, bueno, pequeño inciso, no solo en trastornos de dolor, sino que también en otro tipo de trastornos de aprendizaje, autismo, ¿no? Se utiliza Se utiliza. indicaciones parecidas, ¿no? Tienen más evidencia. Es un tratamiento que a día de hoy no está incluido, por ejemplo, en la cartera de servicios de la Seguridad Social. Ujú. Es un tratamiento que, si lo comparamos con Unidad del dolor ya se empieza, ¿eh? Sí, se Creo que en empieza. alguna... Sí, lo están utilizando ya dentro de. a ver, bueno, a mi modo de ver debiera ir con un equipo interdisciplinar, ¿no? Sí. Que no debiera ser únicamente anestesista, pero bueno, es un primer paso. Yo creo que ahí sin duda el equipo debiera ser un psiquiatra, un psicólogo, un especialista en neurofisiología, aparte del indicador que puede ser cualquiera, ¿no? Y bueno, ya yo conozco algunas unidades en las que está disponible. Sí, y yo también a nivel privado, a nivel de la Seguridad Social, en la pública no tengo yo tanto contacto, pero bueno, a nivel privado sé que sí, se está utilizando en unidades del dolor. Yo colaboro con algunas unidades del dolor y al final lo utilizan algunas bastante. Pero como digo, es un tratamiento más, es un tratamiento complementario y que tiene que sumar. Em, No decíamos que no solo era para el dolor. Efectivamente, no solo es para el dolor, sino que tiene más evidencia sobre, por ejemplo, la depresión, que hay bastantes estudios sobre la depresión con resultados bueno, moderados. Se han hecho estudios sobre el TDAH. Bueno, yo, por ejemplo, cuando estuve en Boston estuve participando en un estudio de TDAH, pero digamos que no hay una indicación clara todavía como para recomendar su uso a la población general en este tipo de diagnósticos, ¿no? Cuando hablo de TDAH, Me da línea para ninguna... mi autismo, por ejemplo, tampoco. Es decir, se puede utilizar. Hay veces que se utiliza como fuera de ficha técnica, off-label, ¿no? Se coge al paciente y dice, bueno, pues se han probado estos tratamientos y como vemos que no
pues vamos a probar esto y se prueba y ya está. Lo bueno es que es mínimamente, o sea, no es invasivo y que además es que no tiene pérdida La de impresión es que probablemente aún le queden estudios para demostrar todo el potencial que tiene, ¿no? de largo, eso 100% seguro. Forma parte de nuestro presente a nivel clínico y a nivel terapéutico, pero sobre todo formará parte del futuro este tipo de técnicas porque se complementarán además o se empezarán a hacer montajes más complejos, se complementará además con neuroimagen funcional del paciente, es decir, estudiar exactamente el cerebro de esa ética, que efectivamente, eso yo creo que es el futuro de la neuromodulación pasa por la resonancia magnética funcional o por los electroencefalogramas, la combinación de una electroencefalografía para ser más tiempo real, ¿No? Hacer pues en tiempo es real. decir, conseguir datos cruzados, es decir, Eso es justamente lo que estábamos haciendo, como decía en el ensayo del TDAH, era combinado con EEG y veíamos a tiempo real cómo estaba fluctuando, ¿no?, las ondas cerebrales. Entonces yo creo que será el futuro, pero bueno, de momento tiene cabida en nuestras unidades y lo utilizamos. hablas del... TDCS. Vale. Cada vez son más los circuitos que integran o tratan de integrar este tipo de terapia, incluso domiciliaria, ¿no? Y habla del impacto que tiene sobre la calidad del sueño. Eso, ¿Crees que ese es el futuro de esa terapia? Y por otra parte, introdúcenos también, la estimulación, sí. eso es, y las diferencias, porque creo que es ahí lo que la gente puede llegar, incluso profesionales que nos vean, Sí. en diferenciar una a otra. ¿Qué las diferencia, aparte del dispositivo y el montaje, aparte del acceder a una en casa y otra en tal? ¿Y cuáles crees que deben de ser los circuitos para dar una asistencia de mucha calidad? Porque Bueno, sin duda sé que lo tienes. empezando por el final de la pregunta, al final yo creo que recomendaría siempre que la persona que tenga que decidir la técnica o la mejor técnica a emplear en el paciente sea alguien que maneje distintas técnicas, no solamente una, porque si no, si solamente manejas una, claro, es que estás sesgado a la misma técnica siempre. Tengo un... Claro. ¿Cómo es? Sí, ibas a decir un refrán, ¿no? Un martillo, ¿no? Clavos, solo veo clavos. Yo tengo un martillo y solo lo veo Pues eso es. Entonces, cuando tienes distintas herramientas, pues te resulta más fácil tomar esa decisión. No tomará tú individualmente, sino que hay que hacer participar al paciente también. El paciente tienes que explicarle las distintas características para que junto al paciente y a la familia se decida el mejor abordaje. Em, la TDCS domiciliaria es una de las grandes ventajas con respecto al resto de tratamientos de neuromodulación, porque es un dispositivo portable que te lo llevas a casa y tú en tu casa, sin romper demasiado tu rutina, te coges el aparato, te pones el gorro, empiezas la sesión y hay una teoría además que está muy, muy chula de ver, que habla de la diana funcional, ¿no? Que es que hay pacientes a los que se les recomienda, por ejemplo, realizar tareas o fisioterapia al mismo tiempo, porque cuando el paciente activa las redes cerebrales de las que depende la sintomatología y al mismo tiempo recibe la estimulación, esas áreas se están señalizando a sí mismas, se están haciendo más sensibles a la neuromodulación. Eso yo lo veo mucho con la estimulación magnética transcraneal. Yo cuando voy a la corteza motora con la estimulación magnética transcraneal y doy un pulso, el paciente mueve la mano, ¿vale? Pero si no mueve la mano y yo le digo aprieta fuerte la mano, lo que está haciendo es activar esas neuronas que estoy intentando encontrar. Las activa, abre la mano y entonces doy el mismo pulso que antes no estaba moviendo la mano y de repente mueve la mano. ¿Por qué? Porque él mismo ha señalizado las neuronas. Eso se puede trabajar con la TDCS, con lectura. Para que nos lo entiendan, es decir, la diferencia entre una máquina u otra. La TDCS es básicamente el gorrito con un dispositivo que me aplica algo que noto o no noto. La TDCS... ¿Y cómo es lo otro? Que al final es un dispositivo que tú tienes en consulta, claro, con un aparataje más grande y las sensaciones que les conlleva al paciente. Para también, yo creo que vencer ciertos mitos y ciertos miedos. Sí, la TDCS es un dispositivo que funciona con pilas, ¿Sí? o con una batería de bajo voltaje, que pasa una corriente de muy bajo voltaje, que lo que nota el paciente cuando los electrodos son del tamaño que tienen que ser es nada, o inicialmente una sensación de escozor, ¿vale? Y nota una sensación de escozor los primeros 10 segundos normalmente y luego desaparece y ya no notan nada durante el tratamiento. Ese es el objetivo y eso es lo más frecuente. Em,
a nivel de efectos secundarios, ya digo que tiene muy poco, salvo que pues, esté mal montado o que se suba mucho la intensidad, pues que pueden tener o sea, se puede enrojecimiento de la piel pues, por el paso de esa corriente. Normalmente es un tratamiento que, ya digo, se aplica a nivel domiciliario. La estimulación magnética transcranial, como he dicho, la TCS no estimula directamente, o sea, no hace que las neuronas disparen, que se activen directamente. Hace que sea más fácil que disparen, pero no las dispara. La estimulación magnética transcranial, por el contrario, es un aparato más grande que lleva un condensador dentro y lo que hace es emitir a través de una bobina que se apoya en la cabeza del paciente en el punto que queramos trabajar, dispara pulsos electromagnéticos a alta frecuencia o a baja frecuencia, depende del protocolo que queremos hacer. Y con la estimulación magnética transcranial podemos incrementar el nivel de actividad de la corteza cerebral o inhibir el nivel de actividad de la corteza cerebral. O sea, podemos frenar también a las neuronas. Y lo que hacemos es directamente despolarizar las neuronas. Es decir, el pulso electromagnético, que lo que hace es atravesar todo lo que no conduzca a electricidad, por tanto, atraviesa piel, atraviesa el pelo, la piel, el cráneo, las meninges, y llega al tejido nervioso, que sí que es conductor de electricidad. Ahí es donde desencadena la electricidad propia de nuestro cerebro. Es decir, si yo pongo una bombilla, siempre lo digo, nunca lo he probado, pero si yo pongo una bombilla debajo de una mesa y doy un pulso electromagnético, y si la mesa no conduce a electricidad, lo suyo es que el pulso electromagnético atraviese la mesa y encienda la bombilla. ¿Vale? Esto lo tengo que probar algún día porque ya digo que no lo he probado. Pero bueno, más o menos así funcionaría el cerebro. Es decir, yo apoyo la bobina y emite pulsos electromagnéticos que van directamente a la corteza que yo haya definido que es mi target, es decir, mi diana cortical para la sintomatología que tenga el paciente. En el caso del dolor, puede ser la corteza motora o muchas veces la corteza dorsal frontal izquierda, que es donde confluyen los circuitos del dolor y los circuitos afectivos. Y a los pacientes con depresión los tratamos generalmente en la corteza dorsal frontal izquierda. Con esta terapia vosotros lo que incidís es un poquito en el proceso de ansiedad, de depresión, y en el componente emocional afectivo que se correlaciona con el dolor. Sí, pero para mí hay un ejemplo gráfico que me parece muy interesante, que es que si tú tuvieras una radio y estuvieras sintonizada en una frecuencia que solo genera ruido, que genera malestar, que lo escuchas y te genera malestar, que eso sería el dolor, ¿vale? La medicación muchas veces lo que hace es bajar el volumen, ¿vale? Sigues estando en la misma emisora, sigues teniendo ruido, sigues teniendo ese ruido de fondo desagradable, pero lo que hace es bajar la emisora, vamos a bajar el volumen. Las técnicas de neuromodulación, la estimulación magnética transcranial, yo creo que el objetivo es más cambiar de emisora, o sea, ayudar a buscar una emisora más limpia. Es decir, ¿no? claro, cambia el funcionamiento del cerebro, cambia cómo están relacionados los neurocircuitos, cómo se relacionan las distintas estructuras, y lo que hace es restablecer de alguna manera una homeostasis que se ha perdido, un equilibrio que se ha perdido a lo largo del proceso. Y bueno, disminuye la sintomatología, pero a través de la reestructuración de las redes neuronales, ¿no? Hay fenómenos de neuroplasticidad muy interesantes descritos con la estimulación magnética transcranial, que me has preguntado antes, perdona, por lo que nota el paciente, y al final lo que nota el paciente es como una sensación de piqueteo en la cabeza, ¿Sí? que es como si es una sensación muy difícil de explicar, pero como un piqueteo, y es un tratamiento que como se aplica muchas veces a nivel de la corteza dorsolateral y hay inervación facial que pasa cerca, podemos estimular algún nervio Referido, ¿no? y lo que notan es pues, movimiento de la ceja o a veces movimiento un poco de la mandíbula, pero que Era más del trigémino, ¿no? claro, lo que dura la sesión. Luego cuando termina la sesión ya está, pero no suele ser molesto. Yo, desde mi punto de vista, de las mejores cosas que he visto con la estimulación magnética transcranial es que no he tenido que interrumpir a día de hoy ningún tratamiento por efectos secundarios, cosa que no me pasa con los antidepresivos porque lo hago constantemente. Y yo los utilizo, utilizo Sí, que todo. estigmatizas, ¿no? No estigmatizo nada, pero ya. la estimulación magnética transcranial no he tenido todavía a día de hoy que interrumpirla, que yo recuerde. A lo mejor me saltaba alguien, pero que yo recuerde no. Es brutal, ¿eh? No sé, este segmento de posibilidades yo creo que tiene mucho que decir. Probablemente no en mucho tiempo sea la base de vuestros tratamientos, de muchos pacientes que nosotros sin duda tenemos con este tipo de circunstancias, ¿no? Y que estoy convencido que les va a ayudar muchísimo. Ya pensando en el cierre del episodio, ¿dónde crees que debe estar el futuro? ¿A qué debemos ambicionar o cuál debe ser nuestra ambición como el futuro de los pacientes con dolor y, bueno, trastornos de psique? Bueno, una vivencia
en relación a este proceso? ¿Cómo crees que debe ser no solo el proceso, el circuito, sino cuáles crees que deben de ser ese 360 para llegar a las mejores condiciones? ¿Dónde crees que está el futuro? Y si consideras o prevés algún nuevo protagonista en las próximas fechas. Bueno, yo pienso, ¿no? que el futuro, desde un punto de vista, si nos enfocamos en los pacientes, partiría de la base de reeducar muchas creencias, ¿no? asociadas a la vivencia del dolor y a los trastornos mentales. Es el combate eterno, y es que espero que no sea eterno, que llevamos en salud mental desde hace también mucho tiempo. Yo creo que compartimos el estigma en salud mental y en todo lo que tiene que ver con el dolor, que forma parte al final de lo mismo, porque nuestros pacientes están muy estigmatizados por ellos mismos, por las personas de alrededor y por la sociedad. Entonces, combatir ese estigma forma parte de la base de todo. Em, el abordaje integrador biopsicosocial, pero real, no escrito, sino real. La rápida derivación y el conseguir que un paciente con dolor Acceda a los circuitos de manera rápida, es que, precoz. claro, porque es que si no vamos a tener el mismo problema que tenemos ahora dentro de 10 años, que Habremos avanzado. si no empezamos a introducir a gente de forma precoz en el circuito y solo nos dedicamos a tratar a los que ya llevan más años, Ya. no vamos a marcar una diferencia, porque siempre vamos a organizarlos en base al tiempo de evolución y al final no vamos a marcar esa diferencia. Entonces, incluir a los pacientes desde el primer momento o integrarlos en un abordaje más amplio. Y eso está se ve en otros Sistemas. en otros sistemas. Al final, yo creo que lo tenemos que reivindicar. Algo, Claro, ¿no? un unicornio, ¿no? Efectivamente, lo tenemos que reivindicar desde la salud mental y desde las unidades del dolor como algo necesario y algo por lo que tenemos que Pelear. y uno de los principales motivos por los que es tan importante este tipo de iniciativas que desde luego te felicito porque me parecen muy, muy útiles y muy importantes tanto para los pacientes como para los familiares como para los profesionales también. La verdad es que, bueno, es el objetivo, ¿no? de este tipo de podcast. La verdad es que estamos teniendo mucha suerte de contar con gente como tú, que creo que nos has hecho una aproximación a lo que es los trastornos de salud mental que concurren en dolor. Hemos dado un pequeño repaso a los circuitos, tanto en la pública como en la privada. Nos has introducido, yo creo que algo que va a ser, bueno, ya es una diferencia, como es la neuromodulación y la estimulación magnética transcraneal y sus variantes, ¿no? Yo creo que has puesto las puntualizaciones en cuanto a los circuitos, porque eso yo creo que es muy goloso para corromperlo y ahí creo que hay que pelear para que no se desvirtúe el mensaje, porque a veces el mal uso de una terapia con pocos efectos colaterales hace que Se pierda. sí, la esencia, ¿no? Sí. Que, bueno, generalizarla, indicarla de mala manera, los protocolos mal indicados, a veces hace que la gente entienda que eso no vale para nada y creo que podemos correr un peligro en cuanto a este tipo de tratamiento, sobre todo en la TDCS, ¿no? Que se está generalizando a mi modo de ver demasiado, probablemente con un seguimiento y una indicación no especializada al punto que requiere, ¿no? Porque, como bien has dicho, requiere, bueno, puntualizaciones, puntos, y creo que hay que poner el foco en eso. Agradecerte de verdad porque puedas aproximar todo esto. La verdad es que yo espero que sea el primero de más episodios que nos puedas aproximar. Ojalá. Alguno incluso más técnico, porque la verdad es que me encantaría poder ver que nos explicaras, probablemente ya para profesionales, estas terapias y esas formaciones que haces con el CEU, que creo que son brutales, y que agradecerte desde la perspectiva de, bueno, el profesional, que aproximes esto de forma generosa a los demás el conocimiento, que a veces en los sanitarios te encuentras gente que no transmite sus conocimientos, y creo que tú, yo lo que te he conocido es todo lo contrario, estás muy dispuesto a, mira, yo te enseño lo que sé porque quiero facilitar que esta terapia llegue y ayudar al mayor número de personas. Sí, eso la verdad que hemos intentado desde nuestra unidad que sea así siempre y seguiremos trabajando igual. Vamos a intentar pues, favorecer o fomentar que los profesionales que tengan interés pues, puedan acceder a una formación suficiente como para poder aplicar estos tratamientos de una forma rigurosa y para que efectivamente no se desvirtúen dentro de unos años por la sobreindicación, que es al final lo que suele pasar como comentabas tú, cuando hay algo que no tiene muchos efectos secundarios y que es accesible. También pasa con la estimulación magnética transcranial y es una de
de las inquietudes que hemos tenido desde el principio. Yo creo que son tratamientos que forman parte del presente, que formarán parte del futuro, como comentaba. Esperamos que cada vez con más eficacia, que es lo que hemos visto a lo largo de los años, que cada vez han ido incrementando más y se han ido definiendo mejor los protocolos en base a los síntomas que tienen nuestros pacientes. Y bueno, ojalá que poder seguir colaborando contigo y bueno, te deseo mucha suerte con el programa. Gracias, gracias por tu tiempo, de verdad que es muy de agradecer que dediques la tarde a estar con nosotros. Y nada, a la audiencia, gracias por estar con nosotros. Como decimos, espero que no sea el último episodio en el que tengamos la suerte de tener a Alejandro. Espero que os haya gustado, creo que es una persona que comunica muy bien un tema muy complicado. Creo que hemos llegado a sacar conclusiones muy importantes y espero que os ayude. Por favor, si hay algo que os gustaría comentar, dejárnoslo. Será un placer estar con vosotros. Gracias y un saludo a todos. Un Adiós. saludo. Chao, chao.